Hola, buenas tardes a todos. En este video vamos a continuar con la plática ahora para detallar un poco más lo que tiene que ver con el proyecto que se muestra a lo largo de toda la escritura y que también se puede identificar a lo largo de la historia humana, que ayuda eh, a soportar o a fundamentar esa idea de que hay algo inteligente más allá del hombre y más allá de esto que conocemos como material, que ha diseñado con intención y con inteligencia no solamente la constitución de las cosas que existen, sino también el desarrollo o el camino por el cual el ser humano tiene que recorrer para llegar hasta su eh, máximo potencial moral o lo que está destinado como su diseño proyectado como ser humano. Me refiero a que nosotros, analizando un poco la historia, podemos identificar que hemos también nosotros evolucionado en nuestra capacidad para entender eh, el universo y también para el pensamiento abstracto, ¿no? Entre más primitivos estábamos, era un poco más complicado para la mayoría de las personas entender conceptos abstractos que van más allá de lo que podemos ver y lo que podemos palpar con nuestras manos. Y por esa razón, yo le platicaba a esta persona atea que qué tan importante es darnos la oportunidad de abrir nuestra mente al conocimiento o a la idealización o a la teorización, a crear hipótesis que, que se puedan sustentar de manera indirecta, como lo es el caso de eh, identificar un diseño inteligente en el universo y en cómo funcionan todas las cosas que conocemos, así como identificar un diseño o un proyecto a lo largo de la historia para el ser humano. Recuerdo que cuando empecé a hablar con él de este tema, le dije muy puntualmente, le pedí que dado que Dios era inmaterial y obviamente si es una inteligencia tan superior al hombre, tan masiva, ¿no? Si Dios existe y creó todo lo que existe, todo el universo y todas estas cosas que a nosotros, hasta como lo decía en el video anterior, nos dan hasta vértigo de tan inmenso que es. Si él existe y tiene una inteligencia como para crear algo como lo que existe, debe ser un ser no humano, un ser inmaterial con una inteligencia superior a la del ser humano, que obviamente eh, tiene que adaptar esa inteligencia para poder comunicarse con el ser humano, ¿no? O sea, en el proyecto que se vislumbra a lo largo de la escritura vemos cómo Dios maneja el desarrollo del ser humano como si fuera un niño en desarrollo, ¿no? Como si los inicios de la civilización humana fueran para Dios como si estuviera tratando con un bebé que no razona. Dice el apóstol Pablo a los niños, cuando era niño, hablaba como niño, ¿no? Dando a entender que cuando uno es niño no va a entender y no va a poder digerir alimentos hechos para personas adultas. Uno tiene que ir desarrollándose y conforme uno se va desarrollando aumenta la capacidad de uno para muchas cosas. De igual forma, si nosotros vemos en la escritura, yo alcancé a distinguir a una inteligencia superior tratando de adaptar su lenguaje, su comunicación para los seres humanos, ¿no? Es nada más siquiera de imaginar pensar un ser tan inteligente tratando de comunicarse con un ser tan primitivo como lo fue el hombre muy a los inicios de su civilización. Obviamente, ¿cuál podría ser la forma de que algo inmaterial inteligente en ese nivel se pudiera comunicar con el hombre? Según se entiende en la escritura, la única forma que Dios y el hombre están conectados es a través de la mente, ¿no? De esa capacidad del hombre bueno, para trascender a esto material, ¿no? Entonces,
yo le recordé a él y le comenté de esta parte de que él tratara de un poquito empatizar, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido para Dios tratar de demostrarnos a nosotros como seres humanos inteligentes? No tan inteligentes como él, o sea, primitivos comparado con él, pero inteligentes que somos capaces de pensar y de cuestionar. ¿Cómo pudo haber sido para él darse a conocer con nosotros sin esa posibilidad de hacerlo tan directamente? Porque al ser de otra naturaleza, de una naturaleza inmaterial, él no podía comunicarse con nosotros tal cual hablando como una persona habla con otra, ¿no? Eh, él podía comunicarse con el hombre a través del el pensamiento que pone en el hombre, de la inspiración que pone en el hombre, ¿no? Y yo le dije, imagínate que estás en otro plano y tratas de comunicarte con una persona que aparte tiene una capacidad intelectual mucho mayor, mucho menor que la tuya. Entonces, sé que tengo unas ideas y concepciones de Dios muy diferentes pues a lo que se cree en la iglesia de mis padres, que es la luz del mundo. Y probablemente mi manera de pensar sea escandalosa para varias personas. Eh, Sin embargo, la intención y el final de estas ideas que yo alcancé a entender leyendo la escritura, viendo la historia y toda la experiencia que he tenido de vida, al final resultan o redundan o el objetivo es el beneficio de los seres humanos en general, de toda la humanidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que vale la pena dejar estos videos aquí, ¿no? A pesar de mí, ¿no? Me refiero que aún para mis hijas o para mis hermanos, ¿no? Que algún día les sirvan esto que me pasó a mí, porque es muy fuera de lo normal, ¿no? Que tengo unas ideas, que no, que no son como, que no las aprendí de la luz del mundo, ¿no? Que al contrario, están muy en contra de lo que ahí me pudieron haber enseñado, ¿no? Y eso hace pues, que considere yo importante que queden asentadas aquí. Yo creo que mucho, como todos sabemos, lo que somos es lo que vivimos, ¿no? Los libros que leemos, las cosas que aprendemos, las experiencias que tenemos, eso nos hace ser los que somos y dependiendo de lo que hemos vivido es el juicio que hacemos de las cosas o cómo entendemos las cosas o la perspectiva que tenemos de la vida. Entonces, eh, sí quiero dejar testimonio de eso y aunque me han comentado un poco que a lo mejor es muy cansado estar subiendo varios videos del debate con el ateo, yo considero que es muy importante eh, porque si el evangelio puede convertir a un ateo, ¿por qué no va a convertir a cualquier otro cristiano, no? O sea, y también reflexionar esto, ¿no? Que realmente somos cristianos, o sea, ¿por qué si somos cristianos, por qué está el mundo como está? O sea, la verdad es que la mayor parte de los cristianos son los que tienen más influencia en la condición del mundo. Me refiero muy particularmente a Estados Unidos, ¿no? Es el país más poderoso del mundo y ellos son cristianos, ¿no? Y sin embargo ellos dictan cómo suceden las cosas, ¿no? Ellos tienen mucho poder para influenciar en la información
que se esparce en Occidente y también otros países lo toman como referencia. Estados Unidos es un país muy estudiado porque es un país hegemónico, ¿no? Y es un país cristiano. En este video quisiera que fuera el último ya que hable acerca del debate con el ateo. Eventualmente él decidió irse del centro, ¿no? Pero antes de que él se fuera, tuvimos un pequeño eh, última sesión presencial para hablar sobre el concepto de Dios, ¿no? Este último sesión que tuvimos, no sé si fue la que disparó de que definitivamente se fuera del centro o qué, pero sí fue la sesión más difícil porque sí vi que él sí empezó a sentir una especie de crisis de ansiedad, ¿no? Eh, en esta última sesión, aparte de que yo ya le había comentado mucho de lo de la historia de los judíos, del proyecto humano de Dios, empecé a tratar de describirle cómo entiendo que es Dios, ¿no? Eh, es la última parte que voy a tratar del video dedicado al ateo y es un poquito difícil porque es muy profundo y se puede dar vértigo tratar de entender cosas que escapan a lo que nosotros estamos acostumbrados a experimentar en este cuerpo, ¿no? Físicamente, cuando te vas a cosas de ideas profundas, como cuando te pones a pensar de qué tamaño es el universo o qué hay dentro de un hoyo negro, son cosas muy tan lejos de nosotros y de nuestra capacidad de entendimiento que pueden dar vértigo, un vértigo que te confunde, ¿no? Entonces, yo sí debo decir que en la última sesión ya que tuvimos, cuando estábamos hablando, yo traté de intentar explicarle o que él entendiera o tratara de vislumbrar qué es Dios, cómo es Dios. Sí sentí que él sintió un vértigo tan grande que lo hizo casi entrar en un grado de una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, en ese momento yo totalmente dejé obviamente de hablar y lo dejé solo y pues tratamos de hacer que él se distrajera para que dejara de sentir esa ansiedad, esa crisis de ansiedad. ¿Qué le dije como para que él entrara en una crisis de ansiedad? Yo recuerdo, yo recuerdo que él se metió muy profundo en tratar de entender, que se levantó del asiento y dijo, tú estás tratando de confundirme, muy exaltado, y tú deberías predicar como todos predican, me dijo, se levantó enojado y se puso muy ansioso. Y yo dije, discúlpame, no fue mi intención, que te exaltaras, que te asustaras o confundirme. Jamás es esa mi intención. Yo solamente estoy tratando de hacer que tú entiendas cómo yo entiendo a Dios. Y lo dejé, ya, de ahí fue la última vez que tuve una sesión con él. Es que esto da lugar a esta parte, ¿no? Vamos a tratar de no. Pero ¿cómo entendemos a Dios? ¿Cómo es Dios? O sea, porque realmente Él no es una persona. Él es inmaterial, ¿no? Lo que le hizo causar confusión y temor fue el hecho de no ser capaces. Nadie es capaz de imaginar lo inmaterial. ¿Cómo vas a imaginar lo inmaterial? No es átomo, no es neutrones, no es protones, no es energía, no es luz, tampoco es oscuridad, no es negro ni es blanco, es algo inmaterial que por lo mismo de ser inmaterial podría parecerse que no existe porque no es verificable en nuestros términos materiales, ¿no? Sin embargo, hay que decir que si sabemos que la materia se transforma todo el tiempo,
también podemos saber que si hay algo que es inmaterial, no debe de tener esos atributos si es por lo mismo eterno y no tiene principio ni fin. Pero si tratamos de imaginarlo, no vamos a poder imaginarlo porque imaginamos lo que conocemos, lo que no podemos captar con nuestra mente no se puede imaginar. Entonces, cuando él le dije, a ver, piensa en algo inmaterial. No podemos pensar en algo inmaterial porque no conocemos nada inmaterial. Es un concepto que solamente podemos ver difusamente, muy borrosamente, podemos un poquito acuñarlo, porque si pensamos en el blanco es algo, es luz, es una combinación de luces, el negro también es oscuridad, lo inmaterial es algo que no tiene nada. Entonces y eso es Dios, que solo permanece por las obras, que solo lo podemos identificar y lo podemos entender por lo que Él ha creado, por las cosas a través de las cuales Él se manifiesta en su inteligencia, en su creación. Entonces, esa parte de Él lo hizo tratar de entender lo que no tiene materia, escapa a nuestra capacidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que Él usó. Y eso fue como cerramos, bueno, cómo terminamos debatiendo de manera presencial, ¿no? Lo que yo, después de esos días, por fin logró que sus padres lo sacaran del centro y se tuvo que ir del centro, ¿no? Y lo que yo hice fue seguirle platicando, predicando. Yo entendí que el tema de tratar de entender la esencia, los atributos de Dios era algo muy difícil para él de imaginar o de idear, ¿no? Entonces, ese tema ya obviamente no se lo seguí, pero yo le seguí porque no había terminado de platicarle la Biblia y le seguí platicando la Biblia y el propósito a través de muchas cartas, porque él me dejó su dirección y yo le escribía cartas, a su casa, ¿no? Tengo su dirección, al día de hoy la tengo. Y pues yo le mandaba cartas y de vez en cuando le hacía una llamada para ver cómo iba evolucionando, qué tanto estaba aprendiendo y si le estaba ayudando. Mire, lo que yo quiero que ustedes entiendan de mi parte es, yo había ido allá a predicar el evangelio que me parece perfecto, hermoso. El propósito de Dios para el hombre es magnífico. Es como la caverna de Platón. Es, es tan hermoso al final que quiere Dios para el ser humano, que no hay forma de describirlo, te queda siempre muy corto, ¿no? Entonces, tratar de predicarlo, pues era mi objetivo y pensar que no había forma de hacerlo, no había quien escuchara y para mí que él estuviera dispuesto a escuchar y que estuviera recibiendo y entendiendo lo que yo le decía, para mí era un alma que yo estaba convirtiendo, un alma a la que yo le estaba predicando, porque en el centro no se predicaba, no se predicaba. Era bien triste que no hubiera ese interés por hablar de Dios, por hacer que las personas lo entiendan mejor, porque entiendan su propósito al final. No, había lo que vemos hoy en día entre los hermanos, cuando tú piensas diferente, eres menospreciado de ellos, ¿no? Mereces el infierno. Mucho a veces odio, resentimiento, menosprecio hacia los que no son de la iglesia. Eso era lo que yo identificaba en el día a día con el resto de los hermanos, ¿no? Este que la intención era totalmente diferente a lo que pues yo veía que era la escritura, ¿no? Que era el propósito de Jesús. Estábamos muy alejados, muy terrenos, muy la vida como es, ¿no? El comer, el vestirse, el tener más dinero, el verse bien, el tener un coche, ¿no? Un coche Mercedes-Benz negro, ¿no? O sea, nada que ver con el propósito tan emancipador y tan elevado que yo distinguía en la Biblia. Para mí era deprimente irme dejar de pensar que estábamos tan lejos de aquel propósito tan maravilloso, ¿no? Que aparte de que estábamos lejos, a nadie le importaba realmente avanzar en él, ¿no? Dejar a las almas siempre
¿cómo están? Todo, estamos bien, estamos cómodos, ¿no? No es necesario caminar hacia aquel proyecto de Dios, ¿no? O sea, entonces para mí que encontrar una persona que quisiera escuchar, ¿no? Porque él, a pesar de que se espantó, ¿no? El hecho de que él se espantara, ¿no? Se entrar en esta crisis de ansiedad tratando de entender cómo yo entendía a Dios, es testimonio de que él estaba aprendiendo y él estaba creyendo lo que yo le decía, porque si no, mm, no le hubiera afectado tanto, ¿no? No se hubiera sentido tan ansioso, ¿no? De saber que estaba creyendo, ¿no? O sea, solamente eso me explica esa reacción que él tuvo de temor y de confusión, ¿no? Porque él estaba creyendo. Y lo puedo comentar así porque después, obviamente, como les digo, yo seguí predicándole, le mandaba cartas y de vez en cuando le llamaba y su mamá me respondió alguna que otra vez y ella fue la que me dijo, no dejes de escribirle, tus cartas le hacen mucho bien. Él no está consumiendo la sustancia. O sea, a pesar de ya no estar en el centro, mis cartas hacían que él se permaneciera lejos de la sustancia. En esa transformación interna estaba logrando yo con estas palabras del Evangelio, que él eh, encontrara una fuerza interior dentro de él que le permitía ser más fuerte que su propio cuerpo y llevar una mejor vida. Su madre me dijo eso y ahorita voy a poner las cartas, las fotos de la madre, del padre y de su familia con la cara bloqueada para que ustedes vean a qué nivel de cercanía hubo con ellos, porque esto es real, ¿no? Porque ella vio y me tuvo aprecio y respeto, me tuvo mucho aprecio la señora, porque ella vio que su hijo cambió y vio que, o sea, imagínense en cuántos centros lo habían metido antes, ¿no? Cuánto dinero no habían gastado, ¿no? Y mi predicación lo ayudaba a que sin estar en un centro y sin estar detrás de él, delante de él, junto a él pudiera tener la fuerza para evitar estar en la sustancia. Entonces su mamá me decía, no le dejes de escribir porque tus cartas le hacen mucho bien. Y voy a poner las fotos para que ustedes vean que una persona te va a dar una foto. En aquella época no es como hoy en día que hay el celular y pues tú le das compartir bien fácil. No, esas eran fotos físicas y para que yo las obtuviera ella tuvo que renunciar a ellas, ¿no? Y esas fotos ellas me las dio porque ese es el cariño. Ahora, tengo el teléfono de la señora, yo todavía le sigo hablando, ¿no? No le hablo muy seguido, pero a veces cuando me acuerdo de ella, pues le marco. Porque, y si me recibe la llamada, o sea, se nota el cariño, ¿no? Y eso es un cariño que se logra por algo, no es fácil ganarte el cariño de una persona, y su madre me tuvo mucho cariño, ¿no? Por lo que yo hice por su hijo, porque se veía que yo me importaba que él creciera, pero más que él, a mí también predicarle a un ateo y ver que él se convirtiera, ¿no? Hasta ese momento de las llamadas yo no sabía si él se había convertido o no, o si realmente ya creía. Yo tenía ciertas señales para darme una idea de que él estaba creyendo, pero nunca me lo dijo abiertamente, ¿no? Hasta ese momento de las cartas y de las llamadas. Pero su transformación a mí me hacía sentir que él estaba guardando las palabras, que es lo principal, o sea, no necesitamos más, no necesitamos que nos den dinero, no necesitamos que hagan lo que nosotros decimos. Predicamos para que esas personas vivan bien y sean buenas personas con los demás. Y eso lo estaba logrando y eso era mi intención y yo era feliz, en especial porque hay recompensas, porque para mí fue una enorme recompensa. Cuando terminé de predicarle, de hablarle el proyecto, el conocer el proyecto, como se lo platiqué a través de cartas durante todos esos 6 meses, lo hizo cambiar a él en su forma de ser, en su fortaleza espiritual y moral, pero a mí también me hizo crecer. Y es una enorme bendición y privilegio que no es fácil, porque yo les voy a decir que después de haberle predicado al ateo, pues obviamente para predicarle al ateo es hablarle otra vez toda la historia de todo el proyecto completito, ¿no? Y eso me ayudó como un repaso para mí misma. Y al repasar lo que ya sabías, es como cuando vemos una película complicada, que a lo mejor la primera vez que la vemos, pues no le captamos todos los detalles y todos los mensajes que tiene la película, hasta que le damos una segunda vista ya salen más cosas que, esto no lo había visto en la primera vez. Así me pasó a mí con la predicación que le hice al ateo. Fue un buen sentir de mí hacia una persona
que no creía en Dios, que le ayudó a ello en su vida personal, pero también a mí me ayudó porque me hizo entender cosas que tampoco había entendido, que tienen que ver con el próximo video que les voy a platicar sobre la intención y el mensaje de Jesús, ¿no? Pienso en el próximo video un poquito más a detalle desmenuzar los mensajes de Jesús y cuáles son las repercusiones que tendrían si los cumpliéramos. Y en un siguiente video lo que voy a hacer es cómo sería el mundo si nosotros realmente hubiéramos puesto por obra ese hermoso proyecto. Ese tercer video, no el siguiente, sino el que sigue, debe ser un video que yo pienso, con la ayuda de Dios, le va a dar mucha esperanza a tantas miles y millones de jóvenes que están desesperanzados, porque ese tercer video donde se va a mostrar cómo será el hombre cuando se haya cumplido el propósito de Dios, le va a dar paz a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, vamos por partes para ir entendiendo cómo se llega a ese punto, ¿no? Yo estoy diciendo, llegué a un punto a conocer más todavía de lo que de por sí ya había leído en la Biblia, entendí un poco más de cosas, eso lo voy a plantear en el siguiente, y en el que sigue, cómo sería el mundo si el propósito de Dios para los hombres, bueno, cuando el propósito de Dios para los hombres se cumpla, porque aparte es eso, ¿no? No es de que sí, quizás, a lo mejor no, se va a cumplir eventualmente. Entonces, eso es alentador.